Presta atención porque esto no le ocurrió a uno. Le ocurrió a miles de personas. Imagina despertar cada mañana, sabiendo que existir ya es un delito. No hacer algo. No decir algo. Existir. Así empezaba el día. Para un cristiano en Roma. Roma despierta lentamente, pero con peso. El sonido de los pasos sobre la piedra. El rechinar de los carros. Las voces de los mercaderes. El olor del pan, del sudor, del metal. Todo parece normal. Todo parece vivo. Pero no para todos. Porque hay personas que despiertan con el cuerpo tenso, con la respiración contenida, con el miedo ya instalado antes de abrir los ojos. No porque hayan soñado algo malo, sino porque siguen vivos. Abrir los ojos ya es un acto de valentía. No sabes si alguien habló de ti. No sabes si alguien te vio. No sabes si un vecino sospecha. No sabes si hoy tocarán la puerta. Y lo peor no es morir. Lo peor es no saber cuándo. Te levantas despacio. No haces ruido innecesario. No rezas en voz alta. No haces gestos. Hasta los pensamientos parecen peligrosos. En Roma, el silencio no es vacío. Es defensa. Sales de casa. La puerta se cierra detrás de ti. Como si fuera una frontera invisible. Afuera, eres romano. Adentro, eres cristiano. Y esas dos cosas no pueden coexistir. Caminas entre templos. Templos enormes. Imponentes. Llenos de estatuas. Dioses por todos lados. Dioses que exigen sacrificios públicos. Dioses que se mezclan con la política. Dioses que sirven al imperio. Y tú no puedes inclinarte. No porque seas rebelde, sino porque crees en algo distinto. Y esa diferencia es imperdonable. Tú que me escuchas te hago esta pregunta. Si todo el mundo creyera una cosa, y tú fueras el único que no, ¿cuánto tardarías en fingir? El trabajo ocupa la mente, pero no borra el miedo. Mientras trabajas, observas. Mientras hablas, mides. Mientras callas, calculas. Cada persona puede ser un peligro. Cada sonrisa puede ser falsa. Cada saludo puede esconder una acusación. Roma no necesita pruebas. Necesita denuncias. Alguien menciona una redada. No se sabe dónde. No se sabe cuándo. Solo se sabe qué pasó. Y eso basta para tensar el aire. Al mediodía, la ciudad cambia. La multitud se mueve hacia un mismo lugar. Habrá ejecución pública. Roma siempre anuncia la muerte. Como si fuera una celebración. Vas porque no ir. También levantas sospechas. Te mezclas entre la gente. No miras demasiado. No bajas demasiado la mirada. El equilibrio es sobrevivir. En el centro, hay cuerpos. Algunos vivos. Otros ya no. Cristianos. No los conoces. O tal vez sí. Y eso es lo más aterrador. Un soldado lee la acusación. No es larga. No honrar a los dioses. No reconocer al emperador. Negarse a obedecer. Nada más. Eso es todo lo que necesitas. Para morir. Aquí hay otro punto de vista. Un niño está entre la multitud. No entiende las palabras. Pero entiende los gritos. Ve a un hombre golpeado. Ve sangre. Ve miedo. Pregunta qué hizo. Nadie responde. El castigo comienza. Lento. Visible. Intencional. No es solo para el condenado. Es para todos los que miran. Es una advertencia viva. El cristiano no grita. Eso desconcierta. Roma espera súplicas. Roma espera desesperación. Pero encuentra silencio. Y el silencio es más amenazante que un grito. El niño aparta la mirada. Pero ya es tarde. La imagen se queda. Roma educa así. La tarde cae. La multitud se dispersa. La vida sigue. Eso es lo más cruel.
Roma mata. Y luego continúa como si nada. Vuelves a casa. No hablas. No preguntas. Te lavas las manos. Aunque no tocaste nada. El miedo se pega. Como la sangre. Al caer la noche, sales otra vez. No solo. Nunca solo. Sigue señales que no parecen señales. Caminos que no parecen caminos. Hasta llegar a un lugar común. Que se vuelve sagrado. Solo porque ustedes están ahí. No hay templos. No hay altares. Solo personas. Personas cansadas. Personas rotas. Personas vivas. Y eso ya es un milagro. Se sientan. Alguien recuerda una historia. No la lee. La recuerda. Porque la memoria es lo único que Roma no puede confiscar. Se habla de esperanza. No como consuelo. Como resistencia. No como escape. Como desafío. Aquí otra pregunta para quien escucha. Si supieras que mañana podrías morir, ¿seguirías creyendo lo mismo hoy? La reunión termina rápido. No porque quieran irse, sino porque quedarse es peligroso. Se despiden sin palabras. Las palabras sobran. Cuando el riesgo es alto, regresas a casa. Te acuestas. El cuerpo duele. La mente no descansa. Pero hay algo que Roma no pudo quitarte hoy. La convicción de que no estás solo. Y así pasan los días. No iguales, pero parecidos. Con miedo. Con silencio. Con pequeñas victorias invisibles. Roma cree que gana. Porque ve cuerpos caer. Porque ve sangre. Porque ve obediencia forzada. Pero no ve lo esencial. No ve lo que pasa cuando una persona acepta morir antes que mentir. Roma caerá. No hoy. No mañana. Pero caerá. Y estas vidas pequeñas. Estas historias ocultas. Estos nombres borrados. Serán más duraderos que cualquier estatua. Si llegaste hasta aquí. Si escuchaste todo esto sin irte. Escribe un comentario. Di qué parte te impactó más. Comparte este video. Suscríbete. Porque recordar también es resistir.